Libro 6, capítulo 5. La voz entre los árboles. Apenas llegamos a la cumbre y con la excusa de procurarles un descanso a Silver y al hombre de la cabeza vendada, los piratas sentáronse a la sombra, tratando de desvanecer la opresiva influencia del miedo que sentían. Como la meseta se inclinaba un poco hacia el oeste, desde la cumbre se divisaba una bellísima perspectiva. Delante de nosotros, por encima de las copas de los árboles, veíamos el cabo frondoso, orillado por la espuma del oleaje. Por detrás no solo divisábamos el fondeadero de Kiddle y la isla del esqueleto, sino que podíamos distinguir, más allá de la punta oriental y de las tierras bajas, una gran extensión de mar. La imponente mole del Catalejo se alzaba sobre nosotros, salpicada de pinos aislados y oscuros despeñaderos. No se oían otros rumores que el del lejano oleaje y el zumbido de los innumerables insectos que se agitaban entre la maleza. No se veía alma viviente, ni la blancura de una vela en el azul horizonte del mar, y la amplitud de la perspectiva aumentaba la sensación de soledad. Silver, sentado, tomó varias demoras con la brújula. Hay 3 árboles altos que están en la línea de la isla del esqueleto, dijo. Estoy seguro de que el lomo del Catalejo es aquella punta más baja. Ahora, buscar el tesoro es un juego de niños. Creo que debíamos comer antes de seguir buscando. No tengo apetito, gruñó Morgan. El recuerdo de Flint debe habérmelo quitado. Lo creo, hijo mío, contestó Silver. Puedes alegrarte de que no ande por aquí. Parecía haber huido del infierno, exclamó un tercer pirata temblando. Tenía la cara azul. El ron le había dado ese color, contestó Merry. Es cierto, se quedó azul. Desde que encontraron el esqueleto, pensamientos pareados ocupaban sus espíritus y hablaban en voz cada vez más baja, hasta que su conversación fue un murmullo que apenas turbaba el silencio del bosque. De pronto, una voz metálica, aguda y temblorosa, entonó entre los árboles situados frente a nosotros el conocido estribillo. 15 hombres van en el cofre del muerto. ¡Ay, ay, ay, la botella de ron! Los piratas perdieron el color como por arte de magia. Unos se pusieron en pie de un salto y otros estrecharon el grupo que formaban. Morgan se echó al suelo mientras Merry gritaba: ¡Es Flint! La canción se interrumpió tan bruscamente como había empezado, pero tan secamente como si de improviso alguien le hubiese tapado la boca al cantor con la mano. Como venía de muy lejos, a través de la atmósfera soleada y limpia, me pareció que resonaba dulce y alegremente, pero a los piratas les produjo una impresión muy diferente. Vamos, muchachos, no hagáis caso, dijo Silver haciendo un ensueño para mover sus labios que se le habían vuelto de color ceniza. Abrid bien los ojos y no os preocupéis. No conozco esa voz, pero puedo asegurar que quien ha cantado es un hombre de carne y hueso. Reanimóse Silver al escuchar sus propias palabras y se colorearon un poco sus mejillas. Los demás piratas íbanse recobrando un poco cuando se oyó la misma voz. No cantaba la vieja canción. Era una llamada débil y lejana que resonaba aún más débilmente en los peñascales del Catalejo. «Darby McGraw», gemía la voz misteriosa. «Darby McGraw, Darby McGraw». Siguió pronunciando el mismo nombre durante algún tiempo y luego, elevando más el tono, dijo con una blasfemia terrible: «Darby, ve a buscar ron». Los piratas quedaron inmovilizados por el terror. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, parecían salírseles de las órbitas. «No hay duda», balbuceó al fin uno de ellos, «es la voz de Flint. Vámonos».
Esas son las últimas palabras que pronunció en este mundo, dijo Morgan con voz sorda. Dick había sacado la Biblia y leía sus versículos apresuradamente. Sin embargo, Silver no se daba por vencido. Le castañeteaban los dientes, pero no quería ceder. En toda la isla, dijo, no hay nadie que haya podido ir a hablar de Darby McGraw, excepto nosotros. Luego, haciendo un gran esfuerzo, añadió, compañeros, he llegado hasta aquí para llevarme el tesoro y no me harán desistir ni los hombres ni los mismísimos demonios. No le tuve miedo a Flint mientras vivió y tampoco le temo ahora. A menos de un cuarto de milla tenemos 700.000 libras y no quiero renunciar a ellas. ¿Hay en el mundo algún caballero de fortuna que le haya vuelto la espalda a semejante riqueza? No, y menos por miedo a un viejo pirata borracho, con la jeta azul, que además está muerto. Sus palabras hicieron un efecto contrario al que se proponía, pues aquella forma de tratar a Flint aumentó el terror de los bucaneros. Cállate, John, rogó Merry. Trae desgracia hablar así de los muertos. Los demás estaban demasiado despavoridos para hablar. Si hubieran tenido un átomo de valor en aquellos momentos, habrían huido a las desbandadas, pero el miedo les mantenía agrupados alrededor de Silver, como si su audacia fuera una protección para ellos. John había conseguido dominar su pasajera debilidad y hablaba con voz firme y gesto decidido. Un espíritu, dijo. Es posible que lo sea, pero en tal caso hay algo que no puedo comprender. El eco ha repetido sus palabras y así como nadie ha visto un espíritu que haga sombra, tampoco la voz ha de tener eco. Quisiera saber qué clase de fantasma es ese. Este argumento me pareció poco convincente, pero nadie puede calcular el efecto que los razonamientos, por absurdos que sean, producen en los individuos supersticiosos. Con gran sorpresa mía, Merry pareció tranquilizarle mucho la deducción de Silver. Bien dicho, exclamó. Lo que lleva sobre los hombros es una cabeza, no hay duda, John. Vamos, adelante, muchachos. La voz que hemos oído se pareció un poco a la de Flint, pero no era tan clara ni tan firme. Yo diría que es la de otro. Sí, semejante a la de... ¡Rayos! Gritó Silver. La voz de Ben Gunn. Es verdad, exclamó Morgan, incorporándose y quedando de rodillas. El que ha hablado es Ben Gunn. Bueno, murmuró Dick, eso no cambia la situación, porque Ben Gunn tampoco está en este mundo. Los piratas recibieron esta observación con desprecio. ¿Quién se preocupa de Ben?, dijeron. Muerto o vivo no cuenta para nada. Era asombroso ver con qué rapidez habían recobrado el valor y la fatalidad con que volvía el color a sus rostros. Pronto empezaron a charlar animadamente, interrumpiéndose de vez en cuando para escuchar. Poco después, como no oyeran nada anormal, volvieron a echarse las herramientas al hombro y reemprendieron la marcha. Merry iba a la cabeza del grupo, comprobando la dirección que seguían con la brújula de Silver. Merry tenía razón. Vivo o muerto, nadie se preocupaba de Ben Gunn. Dick era el único que conservaba cierto temor. Seguía leyendo la Biblia y constantemente lanzaba a su alrededor furtivas miradas. Nadie compartía sus temores e incluso Silver se burlaba de sus precauciones. Ya te dije que esa Biblia no te sirve para nada, porque le rompiste una hoja, le decía John. Y si ni siquiera vale para prestar juramento, ¿cómo quieres alejar a los espíritus con ella? Así diciendo, chasqueaba sus gruesos dedos y sonreía plácidamente. Sin embargo, Dick no se recobraba y pronto comprendí que había llegado al límite de sus fuerzas. La fiebre que le había predicho el doctor empezaba a mostrarse acrecentada por el calor, la fatiga y las emociones pasadas.
El camino que recorríamos entonces era más fácil. Los pinos crecían muy espaciados y hasta entre los bosquecillos de mirísticas y azaleas quedaban anchos calveros abrasados por el sol. Avanzando en dirección noroeste, nos acercábamos a las estribaciones del Catalejo y se iba ensanchando la perspectiva de la bahía occidental que tan penosamente había recorrido en el Coraclo. Cuando llegamos al primero de los árboles de la meseta, comprobamos por su situación que era el indicado por Flint, y lo mismo nos sucedió con el segundo. El tercero se alzaba casi a una altura de 40 metros por encima de los tupidos matorrales que a su pie crecían. El tronco de aquel gigante del reino vegetal era una roja columna de una anchura formidable, y a la sombra de su copa hubiera podido maniobrar cómodamente una compañía. Desde el mar era muy visible y habríase podido inscribir en las cartas de navegación como punto de referencia. Sin embargo, no era su corpulencia lo que impresionaba a mis compañeros, sino la idea de que 700.000 libras de oro estaban enterradas en el espacio limitado por su sombra. La fiebre del oro borraba sus temores precedentes a medida que se acercaban al gran árbol. Les brillaban de codicia los ojos y aligeraban el paso, impacientes por encontrar la fortuna que les permitiera llevar en adelante una existencia de lujo y placeres. Silver iba saltando apoyado en su muleta y juraba como un condenado. Cuando las moscas se posaban en su rostro encendido y brillante de sudor, daba furiosos tirones de la cuerda con que me llevaba sujeto y de vez en cuando se volvía para dirigirme furiosas miradas. No se preocupaba de ocultar sus intenciones y pude leer sus pensamientos con la misma facilidad que si su frente fuera un libro abierto. La proximidad del tesoro le había hecho olvidar sus promesas y la advertencia del doctor. Vi claramente que Silver se proponía desenterrar el tesoro, descubrir la española y asaltarla durante la noche, pasar a cuchillo a cuantas personas honradas hubiera en la isla y hacerse a la mar, tal como imaginara al principio, cargado de riquezas y de crímenes. Dominado por el terror de que sus planes se realizaran, me era difícil seguir el rápido paso de los piratas. Tropecé varias veces y Silver tiró con furia de la cuerda, fijando en mí amenazadoras miradas. Dick, que habíase ido retrasando poco a poco, cerraba la marcha, murmurando una sarta de blasfemias y rezos incoherentes, dominado por la fiebre que le devoraba. Esto aumentaba mi sufrimiento y por si fuera poco, me obsesionaba la tragedia desarrollada tiempo atrás en aquella meseta, cuando el impío corsario de la cara azul, el que había muerto en sábana, cantando y pidiendo ron, asesinó a sus 6 compañeros y cómplices. En aquella arboleda, tan apacible entonces, resonaron tiempo atrás los escalofriantes gritos de agonía, y aún me pareció oírlos, mezclados al susurro del viento, entre las ramas y al eco del oleaje en las pedregosas vertientes del Catalejo. Cuando llegamos al lindero del bosque, Merry gritó: «Compañeros, hemos llegado, todos a una». Los que iban a la cabeza del grupo echaron a correr, pero al cabo de unos 10 metros se detuvieron de pronto y oímos un ahogado grito de rabia. Silver apresuró la marcha, hundiendo furiosamente la contera de la muleta en el suelo, y un momento después, también él y yo nos detuvimos en seco. Ante nosotros había una gran excavación, no muy reciente, pues los taludes se habían desmoronado y en el fondo de la zanja empezaba a crecer la hierba. El mango de un pico, roto en 2 pedazos, y las tablas de varias cajas destrozadas estaban entre la hierba. Sobre una de las maderas leía el nombre de Walrus, escrito en ella con un hierro candente. No cabía la menor duda de que el escondite del tesoro había sido descubierto y vaciado. Las 700.000 libras habían desaparecido.